Ok, empezamos la clase orden constitucional. Hemos visto en la clase pasada la importancia, hemos visto en la clase pasada la importancia del marco institucional para el desarrollo de un país. Prácticamente a lo que hemos llegado a la conclusión de los economistas liberales es que la mejor política para desarrollar un país es fijar un orden institucional adecuado y dejar que la gente juegue su partido solo, siguiendo las reglas. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que ver el orden constitucional con la economía? Eso es muy importante. ¿Hasta qué punto ese marco institucional debe estar enmarcado en una constitución? Ese marco constitucional. ¿Qué tiene que ver el orden constitucional con el cristianismo? Nos lo preguntamos porque estamos en un curso de doctrina social de la iglesia. Vamos primero a la segunda pregunta. ¿Qué tiene que ver el orden constitucional con el catolicismo? Bueno, desde Pío XII en adelante, hasta ahora, el magisterio de la iglesia ha empezado un proceso de acompañamiento, se ha llamado, de acompañamiento a los procesos democráticos y constitucionales que han reconstruido después de la guerra los países occidentales europeos. Y el magisterio ha seguido acompañado a estos países democráticos constitucionales, no porque sea la democracia constitucional un dogma de fe, sino porque ha considerado dar su de acuerdo vamos para adelante a los límites constitucionales del poder político. Hay que recordar que esos límites constitucionales que se imponen el poder político en una constitución, antes el catolicismo lo veía como un racionalismo político excesivo y lo rechazaba. Lo rechazaba como producto de la ilustración que se oponía a la iglesia, que se oponía al derecho divino. Sin embargo, lo fue aceptando y lo ha acompañado el siglo XX. Va a haber clases más adelante en que vamos a ver este desarrollo desde el Papa Gregorio VI hasta Benedicto XVI, cómo ha ido desarrollándose este acompañamiento, y luego va a haber una clase especial para Francisco. Bueno, como católicos que somos, partimos del principio de la primacía del bien común. ¿Y qué es el bien común? El bien común es aquel conjunto de condiciones de vida social que permiten y favorecen el desarrollo del potencial de la persona. Es decir, la sociedad está al servicio del desarrollo personal y de sus virtudes. Y el bien común son aquellas condiciones sociales, aquellas reglas que permiten que cada uno desarrolle como persona en sus virtudes ante Dios. En el ámbito social, esas condiciones de vida social se dan en la justicia, en la virtud de la justicia. Dado que respetar los derechos personales es un acto esencial de la justicia en lo social, se da parte indispensable también del bien común, el respeto de los derechos personales, en especial el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad religiosa. Pero ¿cómo se concreta este bien común desde el punto de vista jurídico? ¿Qué forma tiene? Se concreta en el siglo XX, siglo XXI, en un orden constitucional. Esto es una cosa que no es dogma de fe, es una práctica a la cual hemos llegado por conclusión lógica, dado la situación actual de las ciencias políticas y económicas. Una constitución limita el poder, obliga al gobierno al respeto de los derechos personales, y ese respeto de los derechos personales es el bien jurídico
por excelencia, el bien común jurídico por excelencia. Por lo tanto, bien común y orden constitucional se corresponden para el católico. ¿Y qué tiene que ver todo ello con la economía? Pues bueno, como les hablé en la clase pasada, en la economía hemos incorporado últimamente estudios en que estudiamos los incentivos que derivan de arreglos institucionales diferentes, ya sean favorables o no favorables al desarrollo económico. Hay que hacer como católicos una aclaración sobre los incentivos. Todos, cada uno de nosotros, debe hacer el bien por el bien mismo, no por incentivos. Sin embargo, en un mundo secular, con personas normales, ni totalmente demonios, ni totalmente ángeles, los incentivos tienen importancia capital. Incluso un sacerdote que organiza una charla sobre matrimonios, por ejemplo, al final organiza una cena para los asistentes. Y eso constituye un pequeño aliciente, un pequeño incentivo para sus asistentes que van a casarse. Si todos fueran santos, esa charla matrimonial podría ser ofrecida en un sótano maloliente, porque daría igual donde fuera, no importaría incentivo, lo importante sería la charla en sí que los prepara para el matrimonio. Pero no todos son tan santos. Entonces, a muchos sí los mueve en cierta manera los incentivos. Desde Aristóteles, estamos acostumbrados a decir que las formas buenas de gobierno, el gobernante busca el bien común. Es decir, en la monarquía, que es el gobierno del rey, en la aristocracia, que es el gobierno de los mejores, en la democracia, que es el gobierno del pueblo, en estas buenas formas de gobierno, los gobernantes o el gobernante, por definición, busca el bien común. Ese era el supuesto del cual partía Aristóteles. Y que en las formas degeneradas de gobierno, la tiranía, que es la degeneración de la monarquía, la oligarquía, que es la degeneración de la aristocracia, y la demagogia, que es la degeneración de la democracia, el gobierno busca el bien particular. De esta teoría de Aristóteles, que es la teoría clásica política, derivamos y damos por supuesto que los gobiernos van a buscar el bien común y por supuesto los agentes privados el bien particular. Que los agentes privados buscan el bien particular, su propia rentabilidad, es obvio, es ampliamente aceptado. Y ya hemos visto que ello no atenta contra el bien común. Sobre todo no atenta cuando está inserto en un proceso de mercado sin privilegios legales, de igualdad de todos los agentes ante la ley, de propiedad privada definida y legítima y de libertad de actuar. Bajo esas condiciones, la búsqueda de la rentabilidad propia no atenta contra el bien común, sino al contrario lo fomenta. El comerciante, el empresario, al buscar su propio bien, se pone al servicio de los demás y conculca y realiza el bien común. Pero con respecto al gobierno, la cosa se complica. La teoría clásica parte de que los gobiernos deben buscar el bien común. Y ciertamente, casi nunca nos cuestionamos de que el gobernante no busque el bien común. Pero de ello no se concluye que habitualmente el gobernante busque el bien común. Ese fue justamente el espíritu de los redactores de la Constitución de Estados Unidos. Si los seres humanos fueran ángeles, no necesitaríamos constituciones. Porque la Constitución es un límite al poder. Un límite al poder del gobernante. ¿Por qué? Ponemos límites en la Constitución al poder porque presuponemos una tendencia del gobernante al abuso del poder. ¿Y de dónde presuponemos esa tendencia? Esa tendencia al abuso del poder se sigue, uno, del pecado original, en el cual todos, hasta el gobernante, está inmerso. Dos,
de que el reino de Dios no se simplifica con los reinos de este mundo. 3, de la advertencia en el Antiguo Testamento contra el dominio de los reyes. Y 4, de la exhortación de Jesucristo, nuestro Señor, de que los gobernantes deben ponerse al servicio de sus seguidores y no enseñarse de ellos. Entonces, hay claramente en estos 4 principios un supuesto de que si no se refrena el gobernante, va a tender a enseñorearse de sus ciudadanos, a abusar de ellos y a abusar del poder. Entonces, reflexionemos cómo actualmente se eligen nuestros gobernantes en el marco democrático en el cual vivimos, en la institucionalidad política en la cual nos encontramos. Los gobiernos se mueven en un marco de oferta y demanda de bienes públicos estatales. Es decir, el gobierno ofrece la provisión de bienes públicos estatales y los votantes demandan ciertos bienes públicos estatales. El gobierno es precisamente la oferta. Y el primer bien público que ofrece es la organización constitucional. Es decir, la organización de los 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, donde la justicia ocupa un rol fundamental. La demanda de bienes públicos es casi infinita. Los votantes representan la demanda de bienes públicos y estos demandan casi de todo del gobierno: salud, educación, seguridad, etc. Pero la pregunta es, ¿cómo se paga todo ello? Los políticos, por la forma en que son elegidos democráticamente, tienen una tendencia a prometer todo lo que sus votantes demanden. Es decir, les ofrecen todos los bienes públicos, les prometen todos los bienes públicos que los votantes quieran demandar. Y les ofrecerles esos bienes públicos a cambio de sus votos. Una vez llegado el político al gobierno, tiende a gastar cualquier cantidad de presupuesto en todas esas ofertas que le hizo a sus votantes. ¿Y cómo lo financia? Pues la única manera de financiar los gastos públicos es a través de impuestos, lo cual es políticamente negativo. Endeudamiento público, que es patear para adelante el problema, que la siguiente generación pague el impuesto, o a través de la emisión monetaria con inflación, con el impuesto inflacionario, que es una forma no legislada de impuestos. Y claro, después de 5 años, traspasan el poder a otro gobierno y la deuda, o la inflación, la recibe el siguiente gobierno. El político habrá quedado bien con la ciudadanía. El siguiente gobierno habrá heredado una mala situación y apellará a la mala herencia legada para victimizarse y establecer algunas medidas correctivas políticas a lo heredado. Sin embargo, el ciclo se repite y hacia el final de su gobierno repetirá el mismo mecanismo político al final de su periodo. Lo que lleva a cada vez, en primer lugar, a cada vez más montos de endeudamiento público que, si no se pagan impuestos, generan inflación. ¿Cómo evitar este problema? Quiero que traemos todos ahora a pensar como si fuéramos un sacerdote. Supongamos que una parroquia tiene un sacerdote que construye una sala de primeros auxilios con los aportes ricos y generosos de su episcopado. Es decir,
La parroquia y el sacerdote construyen la sala de primeros auxilios y el episcopado lo financia. Todo funciona bien mientras que el episcopado tenga suficientes recursos. Pero cuando tenga dificultades económicas, el episcopado tiene una crisis. Y por lo tanto, ya no financiará a la parroquia. Ahora, los gastos para los proyectos tendrán que salir directamente de los bolsillos de los feligreses. Además, las decisiones serán aprobadas no solo por el párroco, sino también por los feligreses, por unanimidad. Y el problema es que con una valla tan alta de aprobación por unanimidad, no se considera aprobar casi ni un proyecto. Y por lo tanto, no se financiará ni un proyecto. Este es el problema de decisión pública a nivel de parroquias y episcopados. Supongamos ahora que las atribuciones del arzobispado, del episcopado y las parroquias se deciden y se fijan en una constitución difícil de modificar, en un derecho canónico, que requiera 2/3 partes de la Asamblea de Obispos para ser modificado. Sería una regla difícil de modificar. Sería una primera regla difícil de cumplir para hacer alguna modificación. Una segunda regla podría ser la descentralización de los gastos. Es decir, el gasto que haga cada parroquia lo decide la misma parroquia y lo financia con el dinero de los feligreses, de los contribuyentes de la misma parroquia. De esta manera, la tendencia del gasto sería menor. Y además, el presupuesto del episcopado no quedaría afectado. Más bien, el episcopado tendría su presupuesto para destinarlo a su propio mantenimiento. De ese modo, los episcopados no podrían hacer lo que las parroquias sí pueden hacer. Se cumpliría el principio de subsidiariedad. Esta es una regla, debería ser sancionada en la Constitución para que sea difícilmente modificada solo por una mayoría de 2/3 de los obispos. Ven cómo el fijar en el derecho canónico una regla de financiamiento descentralizado hace que la parroquia asuma sus propios costos y no se exceda en sus gastos al no poder acudir al fondo insaciable del episcopado. Bueno, esto mismo lo podemos trasladar al nivel de una constitución federal de un país. Cuanto mayor sea el nivel administrativo que tenga que tomar la decisión, por decisión sencilla y simple de su poder ejecutivo, y dependiendo ese nivel administrativo de una instancia mayor, mayor será la tendencia al gasto y una crisis posterior. Es decir, si el gobierno central puede decidir sin mayores obstáculos cualquier gasto, acudiendo al fondo insaciable del presupuesto público, va a tender a sobregastar, sobreusar el presupuesto. Por lo tanto, mayor será la tendencia al gasto y mayor será la posibilidad de una crisis posterior. Esto sucede cuando los gastos de los municipios son financiados por las regiones y los gastos de las regiones son financiados por el gobierno central. Es decir, todo proviene del gobierno central, del gobierno nacional. La regla de la descentralización que propongo que debe ser incorporada a nivel constitucional es la siguiente.
que el gobierno nacional no debe hacer lo que el gobierno regional puede. Y que el gobierno regional no debe hacer lo que sí puede hacer el gobierno municipal. Y para evitar el gasto desenfrenado, se requiere una norma constitucional con mayoría calificada, para ser modificada, muy difícil modificar por parlamentarios, según la cual sean los gobiernos municipales o regionales, la unidad autónoma básica, sean los gobiernos municipales los que estén habilitados para proporcionar los bienes públicos. Es decir, los gobiernos municipales pueden proporcionar los bienes públicos que sus votantes les demanden. Pero constitucionalmente estaría prohibido que los recursos de las municipalidades dependan de las regiones. Es decir, las regiones no subsidian a los municipios y el Estado Nacional no subsidia a las regiones. Esto solucionaría una vieja e inútil discusión entre el cristianismo y la economía. La discusión trata de que si el gobierno interviene o no en salud y educación. O, otra forma de decirlo, si los gobiernos tienen que redistribuir o no la riqueza. Para mí el tema está mal planteado. No se trata de el gobierno, sin más, sino de precisar qué nivel o qué instancia gubernamental, según el principio de subsidiariedad, debe acometer y realizar qué tareas. Los gobiernos municipales, bajo esta regla constitucional, quedarían habilitados constitucionalmente a proveer bienes públicos de salud y educación. Con lo cual no se trata de decir que el Estado no debe intervenir en la provisión de bienes públicos, sino que preferentemente no lo debería hacer el gobierno federal o el gobierno nacional, no debería ser el gobierno central, para evitar la tendencia desenfrenada al gasto y los incentivos perversos que ello genera. Sin embargo, hay ciertas condiciones para el gasto municipal que deben fijarse constitucionalmente. Primero, que sea financiado por impuestos municipales. Es decir, la unidad básica autónoma política, el municipio, decide el gasto fiscal, decide el gasto en el bien público y lo financia con impuestos en su propia jurisdicción. Segundo, no debe ser financiado con emisión monetaria, con el impuesto inflacionario. Tercero, los servicios financiados no deben ser provistos de manera monopólica por el municipio. Es decir, no se debe subsidiar la oferta de los bienes públicos. Se debe subsidiar la demanda de los bienes públicos. Esto es, se debe respetar la iniciativa privada por medio del sistema de subsidios por vouchers en materia de demanda de salud y educación. En otras palabras, el municipio a cual se le ha demandado servicios de educación y de salud, levanta en su propia jurisdicción un impuesto con el cual reparte entre la gente más pobre vouchers de educación y salud, con los cuales esos pobres pagan los colegios privados que deseen, que compiten entre ellos, y pagan los médicos y los hospitales que deseen, que compiten entre ellos, que son privados. Así habría competencia entre los ofertantes privados de salud y de educación, lo cual favorece el bien común. Habría libertad para fijar el contenido de los programas de educación, porque los colegios y las universidades serían privadas y no habría un Ministerio de Educación que les legisle el contenido. Y habría libertad para fijar las condiciones de los servicios privados de salud. No dependerían de un Ministerio de Salud que fije las condiciones de salud. Y al mismo tiempo cumpliríamos con nuestra tarea de proteger a los más débiles. Cuarta regla constitucional.
que no sean financiados por impuestos progresivos a la renta. Los impuestos a la renta castigan el ahorro y por lo tanto impiden la inversión. Se debe financiar con impuestos al consumo, puesto que desincentivando el consumo se incentiva el ahorro. A nivel de ética, hay una consecuencia muy importante, que es la menor corrupción. Corrupción siempre habrá después del pecado original, pero lo esencial es que las instituciones no la favorezcan. Si los gastos del municipio y de las regiones dependen del gobierno nacional, y este último es, además, el proveedor general de casi todos los bienes, como ocurre actualmente, esto es lo contrario de lo planteado anteriormente, la consecuencia será una tendencia al gasto cuyos efectos negativos no podrán ser evitados, aunque todos los integrantes del gobierno obtengan la nota 20 en la asignatura de honestidad. Habrá un presupuesto abultado. Pero además, dada la naturaleza humana, la tendencia hacia la corrupción será inevitable. Los agentes rentistas, los lobbies, los cabilderos, darán vueltas alrededor del gobierno central, si se da el caso anterior, ¿no? Para obtener la parte del reparto que creen que les corresponde. Y tenderán a aumentar el tráfico de influencias, los amiguismos, los sobresueldos, las asesorías periodísticas, los nepotismos, en general el capitalismo de amigotes, donde no todos son iguales ante la ley. Después del pecado original, las reglas y las organizaciones jurídicas y administrativas deben estar pensadas para evitar estas tentaciones. De lo contrario, estamos siendo tremendamente ingenuos. Pecamos de ingenuos si creemos que el proceso democrático puede evitar el que los políticos ofrezcan bienes públicos a costa de impuestos. Lo que debemos hacer es regularlo de tal manera que no haya daño. Y como ya hemos visto, el cristianismo supera la dialéctica de la oposición entre ingenuidad total y el pesimismo total sobre el ser humano. Además, la utopía no es una opción. Hay esperanza porque Cristo triunfó, su sangre derramada es símbolo de la gracia superabundante dada para la redención. Pero su reino no es de este mundo. Y los reinos de este mundo no viven precisamente de la gracia de Dios. ¿Viven de qué? Los reinos de este mundo viven de instituciones firmes y bien pensadas, que, aunque no sean sacras, por lo menos hacen más difícil el trabajo del príncipe de las tinieblas. Bueno, señores, estoy a su servicio. Muchas gracias, Kurt. Si regresas 2 diapositivas, básicamente esa es la descripción de la mayoría de los países de hoy. Esta acá. Sí. Exacto. Esta descripción de la situación actual que se deriva de los juegos políticos actuales que justamente permiten una alta discrecionalidad en el recogimiento de impuestos y en el gasto público a los políticos. Gasto público con dineros que no les cuesta, se los extraen a los contribuyentes, y que gastan en cosas que ellos no evalúan y que por los cuales no reciben premios ni castigos, porque ellos salen del gobierno y el puente, mal o bien hecho, queda ahí. Entonces... Y crea un ciclo, digamos, un ciclo económico que se autorrefuerza y en una dirección pues negativa y que no aporta el bien común, ¿no? Exacto. Ahora, yo como liberal clásico propongo que constitucionalmente se limite las funciones del Estado a seguridad interna, externa, o sea, policía y fuerzas armadas, a justicia, jueces, juzgados, cárceles, y a infraestructura, algunas obras públicas.
Ahora, soy muy consciente que a pesar de que se limite esto constitucionalmente, en el juego democrático que existe y que todos aceptan, va a ser muy difícil evitar que haya algún político que ofrezca bienes públicos a costa de impuestos. Por eso es que considero que no hay que ser ingenuos y negar esa posibilidad, sino que hay que regularla constitucionalmente para que el efecto negativo sea el menor posible y no nos perjudique a las personas emprendedoras y creativas. Sí, y el efecto que propones en descentralizarla a nivel municipal, también la base de recaudación es menor, el espacio Exacto, de corrupción es menor, exacto. la fiscalización es más aguda. Y el municipio Sí, está más cerca del estudiante y del enfermo. Puede evaluar mucho exacto. más directamente si realmente requiere ayuda o no. En cambio, un gobierno central no puede evaluar eso. ¿Cómo va a saber el gobierno central qué educación necesita la gente de Puno? Por el municipio de Puno sí sabe qué necesita su gente. Sí, y la rendición de cuentas está mucho más a la mano que si de Puno intentan exigir una rendición de cuentas tal. Exacto, exacto, exacto. O sea, yo veo eso es la única forma de implementar una política social para los pobres que, querámoslo, no existen y que tenemos que ayudarlos, por lo menos provisionalmente hasta que salgan de la pobreza, y que esa posibilidad electoral de ofrecer bienes públicos no nos venga a destruir la economía, como lo está destruyendo el estado de bienestar en toda Europa y en todos Estados Unidos. Y acá en el Perú también, ¿no? Y la clave que veo yo, no solo es el ancla constitucional del nivel de subsidiariedad en el cual se decide el gasto y el financiamiento del impuesto, sino también el anclar la provisión de bienes públicos a través del subsidio de la demanda, de vouchers, que se ofrecen a los al menos pudientes, y no a través de colegios públicos o a través de hospitales públicos, sino que los hospitales públicos y los colegios públicos sean privatizados y que los pobres que requieran de educación y que requieran de atención médica sean subsidiados para que puedan ir a estos nosocomios, a estos colegios. Sí, algo que iba a mencionar en el anterior módulo era de que de cierta forma hay algo que veo que, bueno, no sé por qué nadie lo ha peleado constitucionalmente, pero porque muchas de las Ah, constituciones prohíben los monopolios y cuando creas pues una institución de seguridad social, hospital público, está creando un eh, monopolio, claro. estás creando monopolios, exacto. Y Exacto, entonces exacto. no permiten competencia O sea, en y realidad veo uno se preguntaría, como ciudadano, no sé si el defensor del pueblo o el defensor del consumidor podría ir de copy y denunciar, qué sé yo, denunciar a Ceapal por ser monopolio, ¿no? ese argumento en la corte me encantaría verlo. Me gustaría si yo fuera abogado lo intentaría, pero no soy abogado. Me cuesta mucho financiar a un abogado. Bueno, a una pregunta. Sé que a los amigos anarcocapitalistas esta propuesta les resulta un poquito desafiante. Y lo es. Eh, parte de una visión antropológica del ser humano de que no es ni ángel ni demonio, que es una persona que tiene motivación autónoma, pero que también se guía por los incentivos. Y parte de la convicción de que los políticos no buscan el bienestar común, sino buscan optimizar sus elecciones. Y lo hacen justamente ofertando bienes públicos a los votantes. Y reconociendo esa realidad, tratamos de implementar frenos constitucionales para que esto dañe lo menos posible a la sociedad económica. Ah, corta. ¿Sí?
Sí, un par de preguntas, pero ya para las próximas clases. ¿Ya? Hay dos temas que quisiera que tocaras. O Sí, sea, uno, o sea, recordando la muy buena charla que dio al comienzo, recuerdo que cuando había cooperación internacional en los presupuestos, había más o menos el porcentaje era 80% para ejecución del proyecto sí. y había un límite del 20% para los pagos a las personas que trabajamos ahí, Él habló de 12%. ¿no? Lo curioso es que en el Estado es al revés. O sea, el 80% es en gasto corriente Correcto. y solo 20%. Y de Conozco este, un político que ha hecho el cálculo para el Perú y sacó la cuenta de que, ¿cómo era? 60%, por ejemplo, si haces gasto público para construir una construcción, sí, construir una carretera, 60%, no, perdón, 72% se va en burócratas, uh-huh, 12% se va en coimas, según el defensor del pueblo, ahí va 84%, y solo 16. 16% ya en forma de concreto, en forma de fierro, la a la ejecución. carretera. Entonces, el aporte del Estado a la economía en realidad no es mucho, salvo el... No es estimulante. Exacto. Pero luego, el otro fenómeno también que quiero que tengas en cuenta es el de, a pesar de que de ese 16%, mira la cantidad que están devolviendo. Ah, sí, las actuales regiones. La devolución es de ese 16%, no es del 80%, porque todos los sueldos se pagan. Así no se Exacto, exacto, exacto. ¿no? Exacto, sí, sí, sí. El Ya. problema es que la ley de centralización que hizo Toledo estuvo hecho a punta de montar caballo, ¿no? Sin Claro. papel. Y O sea, ahí, y ahí, y ahí él ha viene escrito esa ley encima del caballo, ¿no? es que es lo que sucede con el constitucionalismo en general. O sea, mira, cuando los constituyentes norteamericanos se dieron su constitución, Ah, casi todas las instituciones que pusieron ahí por escrito ya tenían muchos años funcionando. sí, pues. Ya tenían muchos años funcionando, entonces lo que hicieron es formalizarlo porque querían crear aparte un gobierno federal. Exacto. Fue el problema. Y aún así se tomaron como 20 y pico de años para lograrlo. Mm, Entonces, cuando comenzaron a aparecer las constituciones latinoamericanas, pues los norteamericanos se mataban de risa y decían, pero ¿qué nos están copiando si estas instituciones son nuestras? O sea, solo funcionan claro. acá. O sea, ¿cómo están seguros que va a funcionar allá? Mm, ¿No? Pero como sonaban tan bonitas, igualito, pues aquí, ¿no? Presidente en Estados Unidos, presidente acá. sí, pues. Eh, sí, pues, y lo otro es que en las constituciones también, y vuelvo a citar la norteamericana, solo tiene que haber principios muy generales. O sea, Exacto. Acá la constitución es un reglamento, en realidad. exacto, para eso está la legislación, saca tu ley orgánica Exacto. pues, de lo que quieras, ¿no? Tiene que ser otra ley orgánica con mayoría calificada para que no sea cambiable Claro, tan una ley fácilmente. orgánica y que nos sirva los años que tiene que servir, después la cambiamos, Exacto, exacto. ¿no? Así se evita todas estas idas y venidas de que cambiemos la constitución, Claro. otra constitución, Entonces, etcétera. la Constitución solo tiene que ver los grandes principios, por ejemplo, Ya. que el Los Estado derechos sea fundamentales de la laico, no, persona. ¿no? Sí, Ese tipo de cosas, ¿no? sí, sí. O sea, si vamos a ser independientes o vamos a formar parte O sea, yo estoy firmemente convencido que el futuro del Perú depende de lo que hagan los políticos y lo que diseñen los políticos como reglas generales que administren el Estado. Porque la economía se desarrolla dentro de ese marco que ponen los políticos. No se desarrolla por orden política. Entonces, si ese marco institucional está mal puesto, por más que nos enseñen emprendimiento, por mejor que aprendamos administración y ingeniería industrial, no vamos a salir adelante. Van a salir uno con otro adelante, pero va a haber mucha desigualdad, mucha concentración de riqueza. no, ¿Sí? tiene confianza en la gente, que, o sea,
¿Perdón? ¿No tienes confianza en la gente que a pesar de los políticos algo se nos ocurrirá y que quizá funcione? Pasando de ellos. O sea, mira, a ningún político, jamás el Estado, ni ningún político prometió de que todos íbamos a tener un celular en el bolsillo en este momento. Y sin embargo sucedió. Pero sucedió, ¿por qué? Porque hubo una desregulación. Claro, por el comercio. No, No, fue una desregulación que comenzó en Estados Unidos. Se desreguló telecomunicaciones. Y gracias a eso se desarrolló la tecnología celular. Claro, pero O justamente sea, ese es el... justamente lo que quiero decirte es que lo que tienes que darte cuenta es que el desarrollo tecnológico que lleva a la variedad de productos y al desarrollo es consecuencia de su marco institucional. No es una causa independiente, es endógeno, es consecuencia de su marco constitucional. Si tú le quitas el marco constitucional, no surge esa tecnología. Claro, pero es que Lo que puede pasar es que surja en otra latitud, en Estados Unidos, y llega acá a importación. Pero siempre va a ser un desarrollo sesgado y desigual. o sea, pero justamente la desregulación es lo contrario a la planificación. O sea, el Estado dice, ya no voy a hacer nada, ya no voy a decir nada. Pero Vean, justamente a eso voy. Tengo que desregular el sector civil, pero poniendo un marco institucional general de contratos. general muy preciso que nos sirva para desarrollarnos potencialmente cada uno por sí mismo. Claro, no te imaginas lo lejos que está eso de las facultades de Derecho en este momento. Bueno, justamente por eso digo, no solo requerimos think tanks, no solo requerimos conferencistas liberales, requerimos que los liberales comenzamos a hacer propaganda política y comenzar a la gente. Ujú. bueno, y necesitamos abogados liberales, que los abogados, a pesar de que se les ha entintado la mente con marcos jurídicos totalmente tergiversados, pues que tengan la apertura de conocer el liberalismo y ver las cosas a través de otro lente, ¿no? Correcto, correcto. Ahí sí están más cerca los think tanks, porque los think tanks tienen intelectuales que pueden hablar a nivel de intelectual con los abogados, ¿no? Claro, pero es que las universidades han sido desde hace siglos el think tank para conseguir los funcionarios planificadores. O sea, la Eso. razón de ser de las universidades es conseguir los funcionarios planificadores. Lo que sí me sorprende es que, tal como dice Philip Kotler, en el Perú la clase dirigente nunca ha sido líder. No, pues Porque si hubiese una clase dirigente que fuera líder en el Perú, habrían creado ya un espacio educativo donde desarrollar a esta gente. les han propuesto, yo fui caso, 2 veces se le ofreció, no les interesa, A los no gastan, líderes. no gastan en eso, o sea, en Sí, crear no un, hacen eso, no, están felices con el sistema les conviene. no gastan en eso, o sea, lo máximo gastan en una consultoría de algún amigo, No. como máximo, no más. Es que ellos son los beneficiados de este sistema mercantilista. Exacto, socializan la pérdida, pues. Socializan la pérdida y concentran el beneficio. O sea, nadie pone una empresa para socializar la pérdida, pero siempre quiero que la puerta esté abierta, si me va mal, Claro, pateo la pérdida por ahí. exacto. Mm. Complicado el asunto, ¿no? Es muy complicado y yo creo que la única chance que tenemos es hacer labor de concientización política. Por eso es que estoy haciendo yo este curso gratuitamente para todos ustedes. Sí, se te agradece, Kurt. Bueno, ¿pregunta más? ¿O podemos terminar por hoy día? Kurt, Sí. ¿será posible que puedas brevemente volver a explicar este tema del federalismo? Tuve que salir por un Sí, por problemita. supuesto, por Por supuesto. favor, gracias. A ver, voy a retroceder. La puta madre. A ver. A ver, vamos a ver. Ok, acá está la aplicación al país.
la experiencia de la dinámica electoral y política nos dice que el político quiere ser elegido. No busca el bien común, sino quiere ser elegido. Y para ser elegido, busca atraer votos. Y para atraer votos, ofrece bienes públicos a los votantes y necesita contribuciones económicas para financiar su campaña. O sea, el político es el ofertante de bienes públicos, comprometido con el que le financie su campaña. Y el votante, como su voto individual pesa tan poquito en la decisión política, tiene muy pocos incentivos de gastar mucho en informarse. O sea, no se informa sobre todo. Se informa quizás en 1 o 2 puntos, pero nunca se va a estudiar todo el plan de gobierno de un partido, y menos de todos. Entonces, pero él compra todo el paquete cuando vota, cuando elige un voto. O sea, el voto del votante es un voto racionalmente ignorante. Esa constelación de nuestra democracia lleva a que los lobbies, los cabilderos, los grupos de interés sean los que dirijan a los políticos, imponiéndose leyes y reglamentos que concentran los beneficios de la ley en un grupo pequeño, justo el grupo de interés, y que dispersa, disemina un alto costo, mucho más alto que el beneficio, en toda la población, pero como lo disemina entre tanta población, lo que paga cada votante es muy poquito, no lo siente mucho. Si yo pongo un arancel de 5 soles a las camisas chinas, acá en el Perú, pues a mí, que compro un polo, una camisa, pues me sube la camisa de 5 soles. Quizás no me queje por eso. Pero esos 5 soles concentrados en la industria textil es mucho dinero con el cual financian al político que les da esa ley. Bueno, dadas las cosas así, tenemos que esto sucede cuando es el mayor nivel del gobierno el que decide imponer los impuestos y el que decide el gasto discrecional en el bien público. O sea, por más arriba que se toma la decisión de gastar y por más arriba que se toma la decisión de financiar los impuestos, más tenderá a gastarse más de lo que aguante el presupuesto público. Por eso, sugiero, dado que no podemos ser ingenuos y no podemos presuponer que no hay políticos que van a entrar en este juego político, no podemos ser tan ingenuos de presuponer que el político va a sacrificarse altruistamente y dejar de ofrecer de esta manera malévola los bienes públicos. Propongo una regla de centralización constitucional por la cual el gobierno nacional no debe hacer lo que el gobierno regional puede. El gobierno regional no debe hacer lo que sí puede hacer el gobierno municipal. Y para evitar el gasto desenfrenado, se requiere que constitucionalmente se fije que los gobiernos municipales sean los que ofrezcan los bienes públicos y sean ellos mismos también los que los financien con impuestos. Es decir, la oferta de bienes públicos, a cambio de votos, y el financiamiento de esos bienes públicos por medio de impuestos queda fijado en el mismo nivel de gobierno, en el mismo estrato de gobierno, en el nivel municipal, en el nivel más cercano al votante.
Por lo tanto, estaría constitucionalmente prohibido que las municipalidades se financien con dinero del Estado nacional, del Estado federal. Esto solucionaría la vieja e inútil discusión entre cristianos y los economistas de que si el gobierno debe intervenir o no, dando salud y educación, o que si el gobierno debe redistribuir o no la riqueza o los ingresos. Ese tema está así mal planteado. No se trata que el gobierno interviene, se trata de precisar qué nivel, qué estrato, qué instancia gubernamental, según el principio de subsidiariedad, va a realizar esa tarea. Entonces, Kurt, aquí, ¿sí? perdón, aquí tira una pregunta muy buena Randy. Dice, ¿qué impide luego que los pequeños imperios injustos descentralizados? Repite, no entendí. ¿Qué impide? Pregunta, ¿qué impide luego que se creen pequeños imperios injustos descentralizados? Bueno, Justamente me porque hay elecciones democráticas. eso sí, ese iba a ser O sea, igual. la democracia es la forma de alternancia en el gobierno sin violencia, ¿no? Y justamente si hay una persona que se quiere imponer malamente, se le deja elegir. Y va a ser difícil que se cree un imperio de parte del gobernante, porque como él tiene que imponerle la imposición tributaria directamente a su ciudadano, el ciudadano le va a exigir mucho que le rinda realmente un buen bien a cambio del impuesto que le cobra. Pues hay un trato directo ahí entre el ciudadano que necesita bien público y el ciudadano que financia bien público. Y hay competencia entre los diferentes municipios. Es decir, tú puedes votar con los pies cuando hay un municipio que se extralimita y te vas a otro municipio. O, en último caso, no te vas del municipio, pues mandas a tu hijo al colegio del otro municipio. O vas al hospital del otro municipio. O sea, habría competencia fiscal entre los municipios, lo cual evita que se cree un imperio pequeño. Que ahorita el ejemplo está también dando Randy el comentario de que esto está pasando en Estados Unidos y la gente está votando con sus pies. Y en efecto, Claro. Ahorita California tiene un éxodo impresionante y Nueva York también. Así es, así es. Y lo que hay que hacer es facilitar eso, no hay que truncarlo. Si ahorita hay una iniciativa de ley en California, imagínate esta, quieren cobrar, si te vas del estado, te quieren cobrar un impuesto durante los siguientes 10 años. Se llama el California Exit Tax. Exit ¿Qué tax. tal? Eso va contra los derechos constitucionales, ¿no? Sí, seguro lo van a pelear en la Corte Constitucional, en la Corte Suprema, pero igual, o sea, el simple hecho de que los legisladores de California se están inventando estas cosas. Bueno, ahí tú te das cuenta a lo que llega el político cuando quiere asegurarse sus rentas, ¿no? Sí. O sea, se vale de cualquier truco. O sea, el único que puede pararle la mano es el juez. Por eso es sumamente importante que los jueces sean financiados desde el gobierno central, sí, para que mantengan su independencia de los municipios. Bueno, en general, esto es un tema, la reforma judicial es todo un tema que ahí todavía tengo que darle vueltas, ¿no? Porque realmente es un dolor de cabeza cómo reformar el gobierno judicial. Bueno, sigo con la idea, Federico. Los gobiernos municipales estarían entonces habilitados a proveer bienes públicos. Entonces, no es que el Estado no pueda intervenir, sino que el gobierno nacional no debe intervenir para evitar justamente el gasto desenfrenado y esos incentivos perversos que se derivan de la democracia cuando es el gobierno nacional el que decide discrecionalmente los gastos. Aparte de esta regla de descentralización constitucional,
de haber otras 4 reglas constitucionales. Y estas son igual de importantes. Uno, que sea el mismo municipio el que financie los impuestos, con los cuales va a pagar los bienes públicos. Que no se financie con emisión monetaria, es decir, el municipio no debe emitir bonos que el Banco Central compre a cambio de emisión de dinero. Está prohibido al Banco Central de Reserva comprar bonos de los municipios. Tercero, los servicios financiados, los bienes públicos, no deben ser monopolios de los municipios. Mejor aún, no debe haber oferta de los municipios de bienes públicos. Debe subsidiarse la demanda. Es decir, los municipios que conocen quiénes son sus pobres deben darle vouchers a los pobres de salud y de educación, para que cada familia, por su propia iniciativa privada, decide a qué colegios privados darle su voucher, con qué pagar su educación, y en qué nosocomios de salud gastar, en qué médico gastar su voucher de salud. Así habría competencia entre los ofertantes de los bienes públicos. Son bienes públicos, pues van dirigidos al público, pero ofrecidos de manera privada. La competencia favorece el bien común. Habría libertad, como son privados los colegios y las sociedades, y solo el alumno paga con dinero del Estado. Habría libertad para fijar los contenidos de los programas de educación. No habría un pensamiento único que es impuesto por el Estado, ni cristiano, ni católico, ni angélico, ni ateo, ni marxismo cultural, sino que cada colegio por sí mismo decide qué tipo de cultura brinda. Y habría libertad para fijar las condiciones de servicios privados de salud. Y la cuarta regla muy importante, que esos impuestos que impongan los municipios no sean impuestos progresivos a la renta, para no desincentivar el ahorro, porque si pones impuestos progresivos a la renta, desincentivas el ahorro, que se debería convertir en inversión, que evitas así que se dinamice y que crezca la economía. Esa era la idea, Erico. Erico. Gracias, sí, gracias, Kurt. Ya. Quizás para terminar de rematar, evitas así la corrupción. No va a desaparecer porque hay pecado original, pero por lo menos hay instituciones que no la favorecen. ¿No? Lo contrario es que todo depende del gobierno central, y ahí sí, aunque la gente sea honesta y tenga 20 en honestidad, va a haber abultados presupuestos y va a haber una serie de tráfico de influencias, amiguismos, sobresueldos, asesorías periodísticas, nepotismos, capitalismo, amigotes alrededor del gobierno central. La única forma de evitar eso es con esta regla constitucional que propongo. Bueno, preguntas finales. No, estuvo excelente la exposición y la discusión. Muchas gracias. Bueno, estamos sobre la hora, ya son las 8. Nos despedimos, les agradezco mucho el haberme seguido hasta esta hora, haber estado tan atentos. Espero que les haya inspirado un nuevo impulso, no solo la discusión técnica, sino también la discusión que hemos tenido acerca de la necesidad de manifestarnos y educarnos y concientizar políticamente a nuestro pueblo. Ok, muchas gracias, Kurt. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. No, Kurt. Buenas noches, gracias, excelente. Hasta luego, Pastor Andy. Gracias, Kurt. Estuvo genial. Puedo decir que lo que están ofertando aquí como lo último que hemos tocado no se asemeja en nada. Están completamente perdidos. Sí, pues esto es algo novedoso, ¿no? Que es bien pensado. Gracias.
Trata de promover esas ideas, Erico, pues les va a ayudar mucho a salir adelante a ustedes. Sí, porque hay un solo frente que está ofertando lo que es el federalismo, pero no está entendido en esta forma. O sea, Claro, claro. Cualquier otro tipo de federalismo no sirve de nada. sí, sí, correcto. Ya. Gracias por las ideas, Kurt. No hay por qué. Chao, Erico. Bendiciones. Igualmente, chao.